La madrugada del miércoles 26 de noviembre de 2025, los habitantes de varios municipios en Aguascalientes despertaron con el estruendo de decenas de patrullas federales y estatales atravesando sus calles. Las corporaciones venían desplegándose desde las 4:30 de la mañana en operativos coordinados que abarcaron zonas rurales, fraccionamientos de clase media y hasta ranchos aislados en la periferia de la capital del estado. Lo que comenzó como rumores en grupos de WhatsApp pronto se confirmó. Las autoridades federales habían ejecutado una serie de cateos simultáneos en propiedades vinculadas a una extensa red de extorsión telefónica que, según la investigación de la Fiscalía General de la República, operaba bajo las órdenes directas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los primeros reportes llegaron desde el municipio de Jesús María, donde 3 domicilios fueron asegurados casi al mismo tiempo. Testigos en la colonia Arboledas relataron que escucharon las sirenas alrededor de las 5 de la mañana, seguidas del sonido metálico de los portones siendo forzados. Una vecina que prefirió no identificarse contó que desde su ventana vio cómo los elementos federales sacaban cajas de cartón repletas de teléfonos celulares, libretas con números anotados a mano y equipos de cómputo. Eran como 20 camionetas, todas sin placas visibles, y los agentes traían chalecos que decían FGR. Relató mientras señalaba hacia la casa de la esquina, acordonada con cinta amarilla. Aquí siempre supimos que algo raro pasaba. Llegaban a todas horas, carros distintos, nunca los mismos, y siempre traían bolsas, nunca muebles ni nada normal. El operativo no se limitó a Jesús María. De forma simultánea, elementos federales ingresaron a inmuebles en Aguascalientes capital, específicamente en las colonias Gremial, Valle de los Cactus y Morelos. En cada ubicación, el patrón era similar. Casas aparentemente comunes, sin ostentaciones, pero equipadas con tecnología que delataba su verdadera función. Computadoras portátiles, módems industriales, extensiones telefónicas, tarjetas SIM sin registrar y listas impresas con miles de nombres, números de teléfono y, en algunos casos, fotografías descargadas de redes sociales. Todo apuntaba a un centro de operaciones especializado en el levantamiento de información personal para ejecutar extorsiones masivas. Antes de continuar con los detalles de esta investigación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal para mantenerte informado sobre los acontecimientos más relevantes en todo el país. Y si nos estás viendo desde Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco o cualquier otro lugar de México o el extranjero, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos sigues. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo la verdad. Ahora sí, continuemos. Lo que las autoridades encontraron en esas propiedades fue el eslabón operativo de un esquema criminal que llevaba meses en funcionamiento. Según el comunicado oficial emitido por la FGR ese mismo miércoles por la tarde, la red de extorsión no operaba únicamente en Aguascalientes, sino que su alcance se extendía hasta Zacatecas y San Luis Potosí, conformando un corredor delictivo que aprovechaba la conectividad vial y la cercanía entre estos 3 estados para esconder su estructura y dificultar el rastreo. Las llamadas telefónicas salían desde distintas ubicaciones, haciendo casi imposible que las víctimas pudieran identificar desde dónde los contactaban. A veces era un número de Aguascalientes, otras de Zacatecas, y al día siguiente desde San Luis Potosí. La sofisticación del sistema permitía que los extorsionadores cambiaran de línea constantemente, evitando bloqueos y manteniendo presión psicológica sobre sus víctimas. La investigación que llevó a este operativo comenzó meses atrás, cuando un patrón inusual de denuncias empezó a acumularse en las agencias del Ministerio Público de los 3 estados.
Comerciantes, empresarios pequeños, dueños de tiendas de abarrotes, talleres mecánicos y hasta vendedores ambulantes reportaban llamadas intimidantes en las que les exigían cantidades que iban desde los 5.000 hasta los 50.000 pesos mensuales a cambio de protección. Las amenazas eran directas. Si no pagaban, incendiarían sus negocios, secuestrarían a sus familiares o los ejecutarían frente a sus empleados. Lo perturbador era el nivel de detalle que los extorsionadores manejaban. Conocían los nombres completos de sus hijos, las escuelas donde estudiaban, los horarios en que abrían sus negocios, las placas de sus vehículos. Ese nivel de inteligencia previa indicaba que no se trataba de llamadas al azar, sino de un trabajo previo de vigilancia y recopilación de datos. El primer indicio sólido que vinculó estas extorsiones con el CJNG surgió a mediados de septiembre, cuando un empresario de Aguascalientes que había recibido múltiples amenazas decidió grabar las conversaciones y entregarlas directamente a la FGR. En una de esas grabaciones, que luego fue analizada por peritos en audio forense, uno de los extorsionadores cometió un error. Mencionó explícitamente que la orden venía desde arriba, desde Jalisco, y que el negocio estaba bajo el control de la gente del señor. Aunque no dijo nombres, el lenguaje utilizado y las referencias geográficas fueron suficientes para que los investigadores comenzaran a trazar una línea directa hacia la estructura del cártel. Además, el tono de las amenazas coincidía con el estilo que el CJNG ha utilizado en otras plazas, donde busca consolidar su presencia. Intimidación sistemática, cobro de piso forzado y eliminación de competencia mediante el terror. A partir de ese momento, la FGR activó una célula especializada en delitos cibernéticos y extorsión. Con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y colaboración de inteligencia estatal, los agentes comenzaron a rastrear los números telefónicos usados en las llamadas. Lo que descubrieron fue una red compleja que operaba con teléfonos desechables, líneas prepago y aplicaciones de mensajería cifrada. Sin embargo, un fallo en la cadena operativa les permitió identificar patrones de geolocalización. Varios de los números, aunque cambiaban constantemente, activaban sus señales desde las mismas torres de telefonía celular ubicadas en zonas específicas de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Eso fue clave. Los investigadores pudieron delimitar áreas específicas donde las llamadas se originaban con mayor frecuencia y poco a poco empezaron a identificar los inmuebles desde donde operaban los call centers clandestinos. Durante octubre, los agentes realizaron labores de vigilancia encubierta, fotografiaron personas, vehículos, horarios de entrada y salida. Identificaron al menos a 12 individuos que ingresaban y salían de las casas sospechosas en horarios irregulares, usualmente de noche. No parecían empleados comunes ni familias. Traían mochilas, laptops, bolsas con comida rápida y pasaban horas dentro de los inmuebles antes de retirarse en grupos pequeños. Los agentes también notaron que algunos de esos individuos usaban camionetas con placas de otros estados, un detalle que reforzaba la hipótesis de una operación interestatal coordinada. Para principios de noviembre, la FGR ya tenía suficientes elementos para solicitar órdenes de cateo ante un juez federal. Se presentaron las evidencias recopiladas, las grabaciones de las víctimas, los análisis de geolocalización, las fotografías de vigilancia, los reportes de inteligencia que vinculaban a algunos de los sospechosos con antecedentes penales relacionados con grupos criminales en Jalisco, y testimonios adicionales de víctimas que confirmaban el modus operandi. El juez autorizó los cateos el 22 de noviembre y se programó la ejecución del operativo para la madrugada del 26, buscando el factor sorpresa para evitar que los responsables destruyeran evidencia o huyeran.
El miércoles en la madrugada, más de 150 elementos federales y estatales se desplegaron en 6 ubicaciones distintas. En Aguascalientes capital, ingresaron a 2 casas en la colonia Gremial y una más en Valle de los Cactus. En Jesús María aseguraron 3 inmuebles. Simultáneamente, en Zacatecas, agentes de la Fiscalía Estatal y efectivos de la Guardia Nacional catearon 2 propiedades en la ciudad capital y una más en el municipio de Guadalupe. En San Luis Potosí, las autoridades ingresaron a un domicilio en la colonia Himno Nacional, en la capital del estado, donde se encontró una de las operaciones más grandes de la red. En total, las autoridades lograron asegurar 19 teléfonos celulares, 7 computadoras portátiles, 10 módems de Internet, más de 200 tarjetas SIM sin registrar, libretas con anotaciones manuscritas que incluían nombres, números telefónicos y montos específicos, impresoras, equipos de grabación de llamadas y una cantidad considerable de efectivo que no fue especificada en el comunicado oficial, pero que fuentes extraoficiales estiman podría superar los 300,000 pesos. Además, fueron detenidas 12 personas, entre ellas 2 mujeres y 10 hombres, todos de entre 22 y 40 años de edad. Ninguno de ellos opuso resistencia al momento de la detención. Según los primeros interrogatorios, varios de los detenidos confesaron que recibían pagos semanales de entre 3,000 y 5,000 pesos por realizar las llamadas de extorsión, siguiendo guiones previamente escritos y listas de contactos proporcionadas por un superior al que solo conocían por apodos. Uno de los hallazgos más inquietantes fue el nivel de organización interna. En una de las casas de Aguascalientes, los agentes encontraron un pizarrón blanco, donde estaban escritas metas semanales de cobro efectivo, divididas por zonas y con nombres clave asignados a cada operador. Había columnas con cantidades, fechas de seguimiento y observaciones sobre víctimas que ya pagaron, que están por pagar o que requieren presión adicional. Este último término era especialmente siniestro, porque implicaba que si una víctima se negaba a pagar, se activaban amenazas más directas, que podían incluir visitas físicas a sus negocios o incluso ataques contra sus propiedades. El impacto de este operativo no se hizo esperar en las comunidades afectadas. En Jesús María, varios comerciantes que habían sido víctimas de extorsión salieron a las calles esa misma tarde para expresar su alivio ante los medios locales. Un dueño de una ferretería que había recibido amenazas durante 3 meses confesó que ya estaba considerando cerrar su negocio. Me llamaban cada semana, siempre a distintas horas. Me decían que sabían dónde vivía, dónde estudiaban mis hijos, que me iban a quemar el negocio si no pagaba. Yo ya no aguantaba. No podía dormir. Gracias a Dios ya los agarraron, pero el miedo no se va así nada más, dijo con la voz entrecortada. Otra comerciante, dueña de una tienda de ropa en Aguascalientes, relató que los extorsionadores le enviaban fotografías de su negocio tomadas desde la calle, como prueba de que la estaban vigilando. Eso es lo que más miedo me dio, que supieran exactamente dónde estaba, que pudieran mandarme fotos de mi propia tienda sin que yo me diera cuenta. Mientras tanto, en Zacatecas, la reacción fue similar. Un taquero de la colonia Lomas de la Soledad contó que durante 2 meses estuvo pagando 5,000 pesos mensuales porque temía por la seguridad de su familia. Ellos me dijeron que si no pagaba, iban a llevarse a mi esposa. ¿Yo qué iba a hacer? No tengo con qué defenderme. Pagué hasta que ya no pude más, y entonces fui a denunciar. Me dijeron que no estaba solo, que muchos estaban pasando por lo mismo.
Ese testimonio reflejaba una realidad que las autoridades confirmaron durante la investigación. Cientos de víctimas habían decidido pagar en silencio por miedo a represalias, alimentando así el ciclo de extorsión que permitió a la red mantenerse activa durante meses. La conexión con el CJTNG no fue casualidad. Este cártel ha mostrado en los últimos años una expansión agresiva hacia estados del centro y norte del país, buscando consolidar rutas de tráfico de drogas, pero también diversificando sus fuentes de ingreso mediante actividades como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y el cobro de piso. Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí representan un corredor estratégico que conecta Jalisco con el noreste del país, y el control de estas plazas es crucial para el cártel. La extorsión telefónica no solo genera recursos económicos, sino que también sirve como herramienta de control territorial. Al imponer miedo en la población y obligar a comerciantes y empresarios a pagar, el cártel envía un mensaje claro: esta plaza es nuestra, y quien no colabore pagará las consecuencias. Fuentes de inteligencia consultadas por medios locales señalaron que el CJPNG ha estado intentando desplazar a grupos criminales locales en Zacatecas, un estado donde históricamente han operado células del cártel de Sinaloa y otros grupos menores. La estrategia del CJNG en estos casos siempre es similar. Primero imponen su presencia mediante la violencia directa, ejecutando a rivales y dejando mensajes públicos. Luego establecen estructuras de control económico como la extorsión, que les permite financiar sus operaciones y mantener lealtades dentro de sus propias filas. Finalmente, buscan cooptar autoridades locales mediante sobornos o amenazas para garantizar impunidad. En Aguascalientes, un estado que durante mucho tiempo fue considerado relativamente tranquilo en comparación con otras entidades del país, la presencia del CJNG ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanos. Desde 2023, se han registrado varios eventos violentos que apuntan a una disputa territorial en curso. Ejecuciones, levantones, narcomantas y enfrentamientos esporádicos han aumentado en frecuencia, rompiendo la imagen de paz que el Estado proyectaba. El hallazgo de esta red de extorsión confirma que el cártel no solo está presente, sino que está operando de manera estructurada y con objetivos de largo plazo. El gobernador de Aguascalientes, en una conferencia de prensa realizada el jueves 27 por la mañana, reconoció la gravedad de la situación, pero también destacó la efectividad del operativo. Este golpe a la estructura criminal demuestra que la coordinación entre los tres niveles de gobierno funciona cuando hay voluntad y profesionalismo. No vamos a permitir que grupos criminales impongan terror en nuestro estado. La seguridad de los aguascalentenses es prioridad, declaró. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con escepticismo por parte de algunos sectores de la sociedad que consideran que las autoridades estatales han sido lentas para reconocer la magnitud del problema y que la mayor parte del trabajo investigativo recayó en instancias federales. En Zacatecas, donde la violencia ha sido mucho más visible y constante, las autoridades también emitieron un comunicado conjunto con la FGR, resaltando que la captura de los responsables de la red de extorsión representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. El fiscal estatal mencionó que se están analizando los dispositivos electrónicos asegurados para identificar a más víctimas y posibles cómplices que aún no han sido detenidos. Esto no termina aquí. Vamos a seguir investigando hasta dar con todos los involucrados, desde los operadores telefónicos hasta los líderes que ordenaban las extorsiones, afirmó. Los 12 detenidos fueron trasladados a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México,
donde enfrentan cargos por extorsión agravada, delincuencia organizada y uso de tecnologías de la información para cometer delitos. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión. Durante los primeros interrogatorios, varios de ellos proporcionaron información sobre la estructura jerárquica de la red. Según sus declaraciones, ellos solo eran operadores de bajo nivel, encargados de hacer las llamadas y seguir instrucciones. Los guiones que utilizaban eran redactados por supervisores, quienes a su vez recibían órdenes de coordinadores regionales con vínculos directos al CKTNG en Jalisco. Algunos de los detenidos mencionaron que nunca conocieron físicamente a los líderes de la operación, que todas las comunicaciones se realizaban mediante aplicaciones cifradas y que los pagos semanales les llegaban en efectivo a través de terceros. Uno de los testimonios más reveladores provino de una mujer de 25 años, originaria de Zacatecas, quien confesó que fue reclutada hace 6 meses a través de una oferta de trabajo en redes sociales. Vi un anuncio en Facebook que decía que buscaban personas para trabajar en ventas por teléfono. Me pagaban bien, no hacían preguntas. Al principio no sabía que era para extorsionar. Pensé que era algo legal. Cuando me di cuenta, ya estaba adentro y me dijeron que si intentaba salirme, me iban a matar a mí y a mi familia. Su declaración reflejó un patrón que las autoridades han identificado en otras operaciones similares. El cártel recluta a jóvenes sin antecedentes penales, usualmente en situación económica vulnerable, ofreciéndoles empleos aparentemente legítimos. Una vez dentro, son coaccionados para seguir participando bajo amenazas. Este método de reclutamiento ha sido documentado en otros estados donde el CJNG opera. En Guanajuato, Michoacán y Veracruz, por ejemplo, se han desmantelado call centers de extorsión con estructuras similares. Los operadores telefónicos suelen ser personas jóvenes, sin experiencia criminal previa, que son atraídas con promesas de buenos salarios. El cártel aprovecha la crisis económica, el desempleo y la falta de oportunidades para engrosar sus filas con mano de obra barata y reemplazable. Si un operador es detenido, simplemente lo reemplazan con otro. Esta lógica de estructura desechable hace que desmantelar estas redes sea un desafío constante para las autoridades. En las calles de Aguascalientes, la noticia del operativo generó reacciones mixtas. Algunos ciudadanos expresaron alivio y esperanza de que la situación mejore, pero otros mostraron desconfianza hacia las autoridades. En un mercado del centro de la ciudad, varios comerciantes comentaron que, aunque las detenciones son un avance, no creen que el problema esté resuelto. Agarran a 10 y mañana ya hay otros 10 haciendo lo mismo. Mientras haya impunidad y pobreza, esto no va a parar, comentó un vendedor de frutas que prefirió no dar su nombre. Otro comerciante agregó: a mí ya me llamaron hace como 2 semanas. Les dije que no tenía dinero y colgué. No sé si me van a volver a llamar, pero sigo con miedo. Ese miedo es comprensible. Aunque las autoridades lograron desmantelar una célula operativa importante, el CJNG cuenta con recursos humanos y financieros para reactivar sus operaciones en poco tiempo. La experiencia en otros estados muestra que después de un golpe como este, el cártel tiende a reorganizarse rápidamente, cambiando de ubicaciones, reclutando nuevos operadores y ajustando sus métodos para evitar ser detectados nuevamente. Por eso, las autoridades insisten en que es fundamental que las víctimas sigan denunciando. La coordinación entre ciudadanía e instituciones es clave para mantener la presión sobre estas redes criminales. Además de los operativos en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, la FGR anunció que la investigación continúa y que se están rastreando posibles extensiones de la red en otros estados.
Hay indicios de que algunos de los números telefónicos utilizados para las extorsiones también realizaron llamadas a víctimas en Querétaro, Guanajuato y hasta en el Estado de México. Si esto se confirma, significaría que la red de extorsión operada por el CJNG es aún más amplia de lo que inicialmente se pensaba, y que el operativo del miércoles fue solo el primer paso de una estrategia de desmantelamiento más grande. Uno de los aspectos técnicos que más llamó la atención de los investigadores fue el uso de software especializado para realizar llamadas masivas de manera automatizada. En una de las casas cateadas en San Luis Potosí se encontró un sistema que permitía realizar hasta 100 llamadas simultáneas, utilizando números virtuales generados mediante aplicaciones de VoIP. Esto hacía que las víctimas recibieran llamadas desde números que parecían reales, pero que en realidad eran generados digitalmente y difíciles de rastrear. Este nivel de sofisticación tecnológica demuestra que el CJNG no solo cuenta con capacidad operativa en el campo de la violencia directa, sino también en el ámbito cibernético, utilizando herramientas modernas para cometer delitos a distancia con menor riesgo de ser detectados.